es privado de libertad, es llevado preso, está en cautividad. Y desde Roma, ahí en lo que se cree que era una casa, es llevado preso, está en cautividad, que los tenían privados de libertad. Desde Roma, ahí Pablo, ahí en lo que se cree que era privado de libertad, llevado preso, está en cautividad, que los tenían Colosa. Desde Roma, recibe Pablo, ahí en lo que se cree recibe privado de libertad, llevado preso, está en cautividad, que los de Colosa, y conoce desde Roma, testimonio, conoce en lo que recibe privado de libertad, llevado preso, está Pablo no había llegado a Colosa, y conoce desde Roma, Colosa, conoce en lo que recibe privado de libertad, llevado preso, está Pablo no había llegado a Colosa, y conoce desde Roma, Colosa, conoce en lo que recibe privado de libertad, llevado preso, está Pablo no había llegado a Colosa, y conoce desde Roma, Colosa, conoce lo que recibe privado de libertad, Pablo había llegado a Colosa, y conoce desde Roma, Colosa, conoce lo que recibe, entonces Pablo conoce todo, Pablo había llegado a Colosa, y lo que conoce desde Roma, Colosa, conoce 3 domingos anteriores, lo que Pablo habla acerca de estos hermanos, la noticia que Pablo tiene y el gozo que produce a Pablo saber que estos hermanos eran llenos de fe, conocían al Señor Jesucristo, había amor entre ellos, había una misma esperanza, llevaban fruto, ¿no? Desde el día que habían conocido a Cristo, ellos estaban caminando como Cristo quería, dando frutos y caminando hacia la meta en esto de la gran comisión de poder llevar. Y Pablo les escribe a estos hermanos reconociendo esas cosas buenas que ellos estaban haciendo. Y este es un tipo, por llamarlo de alguna forma, de la formalidad de Pablo cada vez que escribía a alguien o a una iglesia, ¿no? Tenía esa característica de destacar primero las cosas buenas. Destacaba siempre todo lo bueno que hacían, lo bien que se conducían, su testimonio, la obra que estaban haciendo. Tenía esa característica. Destacaba lo bueno que tenían y les animaba a seguir haciéndolo así, a poder perfeccionar, a seguir mejorando eso que se estaba haciendo bien. Y después comenzaba a empezar a acomodar aquellas cosas que por ahí no estaban del todo bien y empezaba a dar consejos, a hablarles para mejorar esas cosas, para cambiar esas cosas que estaban mal. Entonces el apóstol Pablo les escribe a estos hermanos ahí en Colosa, les habla de su buen testimonio, de lo que ha escuchado, ¿no? Y les anima, lo que es ahí en el segundo capítulo de Colosenses, destaca en esta introducción, pero comienza a darles como corrigiendo algunas cosas que se iban metiendo en la iglesia, algunas herejías, algunas falsas enseñanzas. Entonces el apóstol Pablo comienza a dar fundamentos, comienza a dar base sólida, doctrina de Cristo, para que estos hermanos puedan fortalecerse, no en esas herejías ni en esas cosas que se iban metiendo en la iglesia, sino fortalecerse en lo que Cristo había dejado. Entonces, comenzamos con lo que, después de esta introducción que el apóstol Pablo había hecho del versículo 1 al versículo 12 de Colosenses, en el versículo 13 y 14 es en el que nos vamos a dedicar, vamos a separar estos 60 minutos. Así que el apóstol Pablo, después de contarles y decirles que Pablo y Timoteo estaban orando por ellos y que los animaban y los exhortaban a seguir haciendo estas cosas que estaban bien y a cambiar aquellas cosas que estaban mal, impidiendo que se siga metiendo esas herejías, esas falsas doctrinas, el apóstol Pablo le dice, en el cual, hablando de Cristo, vamos a leer desde el 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos el testimonio de ustedes, de lo que ustedes hacen, cómo se conducen, no cesamos de orar por vosotros. No dejamos de orar. Nuestra vida diaria está todo el tiempo orando por ustedes. Los tenemos presentes, nos acordamos de ustedes, oramos, les queremos mucho, ¿no? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No les está diciendo, a ver, ustedes no saben nada, no les está diciendo eso. Lo que Pablo les está diciendo es,
de lo que ustedes han conocido, de lo que ustedes han aprendido, mi oración y la de Timoteo, es que ustedes puedan tener sabiduría, sí, que puedan tener conocimiento, pero que puedan tener discernimiento espiritual para poder aplicar eso que ustedes ya conocen. Y no solo poder aplicarlo, sino aplicarlo bien, ¿no? Poder aplicarlo como tiene que ser. No llevando la palabra de Dios para el lado que me conviene, sino como Dios dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Señor, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El apóstol Pablo está diciendo, todas estas cosas agradecemos, oramos por ustedes, están en nuestras oraciones y lo hacemos con gozo. Lo hacemos con gozo porque hemos sido aceptos, aptos para poder participar de los santos en luz, poder participar de esta vida cristiana. Hemos sido aptos, hemos sido aceptados por Cristo y es lo que viene después. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos una salvación. Pablo lo que está diciendo es, me gozo de pedir todas estas cosas porque tenemos un privilegio tremendo y es de que hemos sido aceptos, hemos sido aptos para presentarnos delante de Dios. No por nosotros, no por lo que yo soy, no por lo que yo hago, sino simplemente por lo que Cristo ha hecho. Y ahí podemos pensar en la carta de Efesios 1, 2 y 3 y nos habla de cuál es nuestra posición, de cómo nos ve Dios a nosotros, de cómo estábamos antes. Y Pablo está diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Recuerden que les dijo en el versículo anterior, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y ese contraste tan lindo, ¿no? De lo que es la luz y las tinieblas. Hay una separación. Hay una separación. Si hay luz, ¿qué es lo que no hay? Y si hay tinieblas, no hay luz porque son dos cosas totalmente incompatibles. Yo no puedo estar en un lugar y estar a media luz. La luz podrá estar más baja, pero hay luz. ¿Se entiende? Capaz que la luz no brilla tanto, no ilumina tanto, pero hay luz. Y donde hay luz, no hay tiniebla. Y Pablo está diciendo nosotros, como dice en Efesios 2, en otro momento estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos lejos de Dios, estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas, ¿no? Ahora Cristo nos ha hecho partícipes, nos ha permitido disfrutar de este reino de luz. Y no solo eso, sino que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No dice, muchachos, los felicito porque por todo lo que han hecho, por todo lo que trabajan para el Señor, con las ganas que van para adelante, ustedes se han ganado la salvación. No les está diciendo eso. Les está diciendo, solo en Él, en Cristo, es que podemos tener esta salvación, el cual nos ha librado. Y esto me hace pensar y me lleva a Génesis capítulo 3. Cuando el hombre y la mujer están ahí en el huerto del Edén, pecan, se alejan de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un interrogatorio, Dios habló con ellos, ¿qué hicieron? Nada, culpa para acá, culpa para allá, consecuencia, castigo. Pero hay algo tan lindo para nosotros, lamentable para los animalitos que murieron en ese momento. Pero Dios, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo? Ellos estaban desnudos. ¿Qué hizo? ¿Los cubrió con qué? Con pieles. Esas pieles no estaban colgadas ahí en el ropero de Dios sin
sin tener un cuerpo que camine. Esas pieles tuvieron que ser sacadas de un animal. O sea, ¿de qué estoy hablando? Tuvo que haber un sacrificio. Algo tuvo que morir para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y esa es la iniciativa que Dios ha tenido. Fíjense que la iniciativa de Adán y Eva cuando pecaron, ¿cuál fue? Esconderse. Lo primero que hicieron fue huir. Fue esconderse, no, pero tuve miedo. No, huiste porque sabías que lo que habías hecho estaba mal. Te fuiste a esconder porque sabías que eso era pecado, porque yo te mandé directamente que no comas de ese fruto. Entonces lo que hiciste fue ir y esconderte. Y Dios una vez más da oportunidad. Dios una vez más toma iniciativa y decide pagar un precio. ¿Cuál precio? El precio de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, tomó iniciativa, dio a su Hijo, lo entregó, se despojó él de eso que tenía y lo entregó por ti. Y eso es lo que también hizo Dios con Adán y Eva. Entregó, pagó un precio. Tuvo que haber una muerte. Tuvo que haber una muerte para que pueda haber vida. La iniciativa ha sido de Dios. La iniciativa ha sido de Dios también. ¿Recuerdan cuando estaba el Señor Jesucristo? Y estaba Zaqueo, ¿no? Y él fue a comer y estaba compartiendo con él. La gente, ¿qué le decía? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué hacía la gente? Ah, pero y mira, viene a comer con estos ladrones, con estos malandros acá, ¿no? Criticaban, pero el Señor Jesucristo, entre otras cosas, lo que le dijo es, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice, José me mandó un WhatsApp que venga por ustedes. No dice eso. Él vino a buscarte. Él vino a salvarte. Él tomó iniciativa. Fue ese cordero que Dios encontró propicio, adecuado para cubrir. Y qué curioso que muchas veces usamos esta palabra cubrir, más que nada cuando alguien hace algo malo, nada que yo te cubro, no, que nadie se dé cuenta. Pero saben que la palabra cubrir, entre otras cosas, no es simplemente venir y tapar. Recuerdan que cuando en Levítico, y bueno, en el Antiguo Testamento, ahí en la ley, en el Pentateuco, Dios había dejado órdenes para que una vez al año fuera el sumo sacerdote, entregara un animal con ciertas características, derramara la sangre ¿sobre dónde? Sobre el altar. ¿Y esa sangre qué hacía? Cubría el altar. Era rociado y lo que hacía era pasar por alto. Era cubrir. El pecado estaba ahí. Eso se cubría. Lo podemos entender de esa forma. Pero personalmente me gusta entenderlo de esta otra forma. Y es cubrir, es cuando yo tengo una deuda con Sergio, otra más, y voy, ¿no? Le debo, no te debo nada, ¿no? Ponele que le debo algo, ¿no? 5.000 pesos le debo, pero estoy re apretado, no puedo pagar. Y viene Paula, mi salvadora, y dice, yo cubro lo que José te debe. ¿Qué caso en la Biblia les hace recordar esto? Les doy una pista, empieza con buen y termina en samaritano. ¿La sacaron? ¿No? Estaba este hombre, este buen samaritano, ve a aquel hombre que le dieron una golpiza, ¿y qué hace con él?
toma la iniciativa, lo carga, lo lleva en un lugar, lo deja al cuidado de otras personas. ¿Y qué dice? Todo lo que gastes con él, yo te lo pagaré. Entonces, eso es lo que Cristo hace. La sangre del Cordero de Dios no cubre nuestro pecado para decir, está ahí, quédate tranquilo que nadie lo va a saber. Lo que hace es cubrir diciendo, yo completo esa obra. Yo pago lo que falta. Yo cubro lo que José no puede cubrir. José no podía ir y morir en aquella cruz por su propio pecado. No era suficiente. Cristo, como iniciativa, Cristo vino a buscar y a salvar a este José que estaba perdido. Y dijo, yo cubro tu falta. Cubriendo esa falta, este José ahora ha sido librado. Librado. Cuando uno piensa en libertad, ¿cuál sería su antónimo? Esclavitud. Si yo pienso en libertad, que ahora soy libre, ¿qué es lo que estoy diciendo implícitamente? Que yo era esclavo, que yo estaba preso, que yo no tenía libertad. Entonces lo que Pablo está diciendo es, Cristo, Dios, tomó la iniciativa en venir a salvar, en venir a buscar a aquello que estaba perdido, en aquello que estaba lejos de Dios por su pecado, y todos nosotros estábamos lejos de Dios. Porque la Biblia lo dice. No hay acepción. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y la paga de mi pecado es muerte. Y hay una condenación, pero Cristo vino. Yo cargo la condenación de Él. Yo ocupo su lugar. Y cuando Cristo paga el precio de mi pecado, las cadenas del pecado que me ataban ya no están. Y ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Pero no es una libertad que uno dice, buenazo, ahora soy libre, puedo ir y pecar de la forma que se me antoje. No, no es eso. Es como Pablo les hablaba a los romanos, ¿qué? Porque la gracia sobreabundó, vamos a pecar. De ninguna manera. Porque Cristo te haya hecho libre, no te hace libre para ir y pecar y vivir esa vida en libertinaje. No es eso lo que Dios está haciendo. Te da la libertad para que tú puedas elegir no pecar. Te da la libertad de no pecar. ¿Puedo no pecar? Claro que sí. ¿Pero qué fundamento bíblico tiene? Bueno, vamos entonces a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no, bien, para que no pequen. Les dejé toda la Biblia para que conozcan y que no pequen. No pequen. Pero yo los conozco. Sé cuál es su naturaleza. Sé que muchas veces van a pecar igual. Bueno, aún así, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y vuelvo a mencionar lo de antes, porque sobreabundó la gracia, ¿voy a seguir pecando? No. Dios me deja todo para que yo viva una vida santa, agradable a Dios, en pureza, consagrado a Dios, lejos del pecado. Pero yo cada día debo elegir vivir cerca de Él. Si yo no estoy alimentando esta nueva naturaleza que Cristo me dio el día que lo recibí como mi Señor y Salvador, y que dejó atrás todas las cosas viejas y me hizo nuevo,
Si yo no estoy alimentando esa nueva naturaleza que hay en mí, lo que estoy alimentando es mi naturaleza humana, mi naturaleza pecaminosa. Entonces, claro que voy a seguir pecando. Porque no estoy andando en el Espíritu, porque no estoy caminando con Dios, porque no estoy alimentando mi vida espiritual con Dios. Aún así, tengo esa libertad en Cristo para no pecar. Romanos capítulo 6, lo que les mencionaba antes. Del versículo 11 al 13 dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esta es la libertad que Dios está hablando. Esta es la libertad que Cristo nos dio en la cruz. Libertad del pecado. Ya no hay una condenación sobre mí. Ya no hay el peso del castigo del pecado, por el pecado. Ya no estoy esclavizado a tener que cada día volver a caer en el mismo pecado que todos los días voy y hago. La mentira, los malos pensamientos. Y ahí podemos seguir hablando muchas otras. Dios me dio libertad. No seguir. Dejemos de presentar nuestro cuerpo, de dar nuestra cabeza, de dar nuestra lengua, de dar nuestro oído al chisme, de dar todas esas cosas y presentemos nuestros cuerpos. Se rompió aquello que me ataba. Las cadenas han caído. Ya no soy esclavo. ¿Saben por qué ya no soy más esclavo del pecado? Que si Cristo me ha libertado verdaderamente. Juan 8:30. Y ese mismo pasaje está hablando de que si el Hijo de Dios realmente los liberta, son libres. Hay libertad en Cristo. Y el pecado ya no tiene gobierno sobre mi vida. Ya no reina el pecado. Reina Cristo. Y ahí pasamos a este segundo punto que el apóstol Pablo les habla a estos hermanos. Y es que ya no están, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya las tinieblas, las tinieblas ya no tienen poder, no tienen autoridad sobre nosotros. El pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. Y esta libertad, en esta libertad, también he sido trasladado al reino de su Hijo amado. Trasladado, llevado, cambiado de un lugar a otro. ¿De qué lugar? Cristo me sacó de la puerta del infierno, del mismo infierno, y me trasladó a su reino. Y no solo eso, sino que vayan y miren en Efesios, como les dije, capítulo 1, 2 y 3, y vean todo lo que Dios hizo, y hay al menos 15 cosas que dice que Dios ha hecho con nosotros. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo vino y nos dio vida, nos dio perdón, nos hizo sus hijos. Y esto lo hemos tratado con los jóvenes en cuanto a la identidad. Ya no soy esclavo, ahora soy hijo de Dios. Y me dio un lugar celestial. Ese lugar que Cristo fue a preparar para mí, para cuando me venga a buscar, para cuando venga a buscar a su iglesia.
Efesios 2, si se los leo. Versículo 4 al 9 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo que Dios te da. No es por obras, para que nadie se gloríe. Nada en mi salvación que yo pueda gloriarme y decir, he sido tan buen hijo, merezco que mi Padre me reciba. Este reino al que hemos sido trasladados, todo reino tiene un qué, tiene un rey. ¿Quién es el rey de este reino al que hemos sido trasladados? Jesucristo. Trasladados al reino de su Hijo amado. Este reino, o como dice también ahí Efesios, Cristo la cabeza de la iglesia, Cristo, esa piedra angular, Cristo el centro, es el Rey. Y como partícipes de este reino, nosotros tenemos algunas cosas que hacer. El Rey manda y el resto obedece. Y hay una palabra que por ahí suena mucho, suena feo, porque decimos que hemos sido libres del pecado, de la esclavitud al pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. Y cuando decimos así, pero ¿cómo? ¿Cambia una esclavitud por otra? Pero lo curioso es que en este caso, ¿quién decide ser esclavo? ¿Por qué? Por amor. Cristo me dio libertad, pero yo pongo mi vida en servicio a Dios. Decido voluntariamente ser un servidor. Siervo es la palabra que se traduce como esclavo. Claro, cuando la leemos y decimos siervo, pensamos, no, el siervo de hoy en día es la persona que está adelante, que está predicando, ¿y no? Y no es solo eso. La palabra que se traduce ahí es esclavo de Cristo, por amor. Y cuando Pablo estaba escribiendo eso, lo que él estaba diciendo es, mi vida la entrego a Cristo. Está complementando lo que dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice? De modo que ya, no, ese es 2 Corintios 5:17. De modo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es lo que Pablo está diciendo es, ya no vivo yo, ya no vivo para mí, ya no vivo para mis deseos, lo que vivo es para Cristo. Y esa es la definición de esclavo, de siervo por amor. Y este siervo obedece. Este siervo, este esclavo de Cristo, obedece. ¿Cuál fue el último mandato que Cristo nos dejó? De a uno, porque si responden todos juntos no lo... Fuerte. Mateo 18, versículos 19 y 20, ¿qué dice Ángela? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, empezando ¿por dónde? Judea, Samaria, ¿no? ¿Hasta dónde? A lo último. ¿Haciendo qué cosa? Bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas.
Saben, muchas veces nosotros queremos empezar a bautizar, a discipular, a bautizar, a que conozcan de todo. Pero muy pocas veces estamos dispuestos a ir a la primera palabra que dice. Por tanto, muy pocas veces estamos dispuestos a ir. Muy pocas veces yo estoy dispuesto a sacrificar mi siesta por ir a ver a aquel hermano. Muy pocas veces yo estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo por ir y mandarle un mensaje, por llamar, por visitar, por cubrir necesidades. Pero claro, si me dicen de enseñar, me queda fácil. Si me dicen de ir y bautizar, me queda fácil. Si me dicen de estar haciendo que la gente conozca, me queda fácil. Pero si yo tengo que salir, me cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque si yo salgo de mi búnker, ¿qué es lo que me pasa? Quedo expuesto. ¿Saben que cada vez que nosotros nos paramos acá adelante para predicar, nosotros salimos de nuestro búnker? Cada vez que yo me paro acá y les hablo y les enseño o trato de hacerlo, ¿saben qué es lo que se ve? Mi parte débil. Porque yo puedo venir y hablarles y enseñarles de amor. Se los enseño a ustedes, pero va primero para mí, porque es en lo que me falta. Es en lo que tengo que madurar. Entonces, cada vez que yo vengo y me paro acá y les hablo del perdón y les hablo del amor y les hablo de un montón de otras cosas, no solo es para ustedes. Yo estoy saliendo de mi búnker, exponiéndome al escáner de cada uno de los que está escuchando. Porque ustedes van a estar ahí sentados escuchando, pero en su cabeza van a estar pensando, cada vez que yo les diga del amor o de lo que fuera, ustedes van a estar pensando, sí, José, pero tal cosa, no mostraste amor. Eso está bien. Eso es lo que pasa. Para mí, ¿qué sería más fácil? Muchachos, que otro les enseñe, que otro les predique. ¿Sí? Pero cuando nosotros nos paramos acá adelante a enseñar, estamos saliendo de nuestra comodidad. Y para sentarme y hablar, para pararme acá y hablar el tiempo que les vaya a hablar, también tuve que sacrificar muchas otras cosas. Sacrificar tiempo, sacrificar descanso, sacrificar visitas. No es simplemente venir y, digo, a veces hablar un montón de pavadas. No, son un montón de pavadas. Que a veces nosotros estamos abriendo nuestro corazón y quedando al descubierto, mostrándonos tal cual somos. Y mostrando que en esto nosotros también fallamos. Que en esto es nuestra debilidad. Hablando de este reino al que hemos sido trasladados y hablando de esta obediencia que Cristo demanda de nosotros de ir. Escuchaba hace un tiempo un mensaje y me acordé de esta sigla, de esta frase que a los niños les sale bien fácil y es tía. ¿No? Ven a alguien y le dicen tía, tío, ¿no? Eso. Gracias, Felipe, por la ayuda. Entonces, tía, si nosotros lo pensamos en la obediencia, les iba a preparar, pero no pude por otras cosas. Tía, esta palabra, esta sigla, Dios requiere de nuestra obediencia que sea totalmente. En esta T de tía, nuestra obediencia a Dios debe ser totalmente.
Dios me pide que vaya. Señor, justo la ropa y salgo. Y voy. Ah, pero Señor, lo que pasa es que tengo a mis hijos que están durmiendo. Golpea más tarde porque cerré la puerta. No, totalmente. La obediencia que Dios demanda de sus hijos es totalmente, sin reserva. La I habla de inmediata. Por tanto, id y vayan y hagan discípulos. No dice, bueno muchachos, después que hayas dormido, después que hayas descansado, que hayas tomado el café, cosas que son lícitas, no estoy hablando nada demasiado extremista. Después que hayas hecho todo eso, si te parece, anda. No está diciendo eso. Por tanto, de la forma que se los estoy diciendo, con la autoridad de rey, de señor, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos, enseñen, y yo voy a estar con ustedes. En el ejército, cuando el jefe iba y nos mandaba algo, no recuerdo que el jefe estuviera al costado mío diciendo, dale, vamos. Él iba y te mandaba, anda, hace aquello, ven. Y Cristo lo que me está diciendo es, vayan, hagan esto, yo estoy con ustedes. No solo es rey, sino que es mi fiel amigo, mi compañero, va conmigo. Y esto es lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, pónganse mi yugo, pónganse al costado y vamos juntos, cinchamos juntos. No te está diciendo ponete el yugo y anda carga con todo esto. Si Dios te está pidiendo algo, esa obediencia debe ser total, inmediata y alegre. ¿Saben que es muy fácil obedecer? Sergio, otra vez me pide a mí que venga a barrer el salón. Es muy fácil ir y obedecer así. Los que tenemos hijos, cuando le decimos a nuestros hijos, anda y limpia el cuarto. Ah, no, pero ya lo... Estoy esperando el día que llegue el momento en que llegue que yo le diga a mis hijos, bueno, vayan a limpiar. Sí, papá, ¿cómo no? Ya, vamos a limpiar. Me caigo para atrás ese día. ¿No? ¿Por qué? Porque en su naturaleza no está. Y uno le puede enseñar, le puede orientar, le puede instruir, educar, llámenlo como quieran, pero difícilmente lo hagan con alegría. Y a veces nosotros tampoco estamos así. Otra vez yo. Siempre estamos llorando y siempre peleando. No, pero esa no es mi área, que lo haga otro. No. La obediencia que Dios demanda es totalmente. Es una obediencia inmediata. Y es una obediencia que debe llevarse a cabo con alegría. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer no lo voy a hacer para el que me está mirando, no lo voy a hacer ni siquiera para mí mismo. Lo estoy haciendo para Dios. Entonces, cuando me pesa hacer algo, entonces tal vez no lo esté haciendo para Dios. Y debo analizar. Y sigue el apóstol Pablo y les dice en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es en Cristo Jesús. Este mismo Señor
Bueno, ya sé que 45 minutos dura la pila del... Muy bien, fue bueno cronometrarlo. Este señor, este rey, es en quien a su vez tengo también redención. ¿Qué es redimir algo? Dice la Real Academia que redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Liberar pagando un precio. Hay palabras ahí que ustedes pueden buscar que van a hablar un poco mejor o les van a entender un poco mejor este término de redimir. Yo les menciono algunas acepciones que tiene esta palabra. Redimir tiene que ver con esta palabra agorazo, que se traduce como, o es aquella cosa de comprar en el mercado. Cuando alguien va a comprar algo a la tienda, lo que hace es ir, elige, compra y se lo lleva. Ese es agorazo. Exagorazo tiene que ver con ir, comprar sacándolo del mercado, pero lo estoy leyendo porque no lo tengo de memoria. Pero eso no puede volver a ser expuesto a la venta. ¿Se entiende? O sea, yo pagué el precio por eso y no lo vuelvo a vender. Y después hay otra palabra que es otra acepción de esa misma palabra que tiene que ver con lutrou o lutreu, no sé cómo sea que se produzca. Eso mismo, que se pronuncie. Que tiene que ver con soltar o poner en libertad. Y esto tiene que ver con cuando el Señor iba, o sea, no el Señor Jesucristo, los señores de esa época iban al mercado, compraban un esclavo, ¿no? Y a ese esclavo no era que se lo llevaban y bueno, este va a ser mi esclavo, me va a servir. Iban, compraban el esclavo, pagaban el precio que el vendedor pedía y le daban la carta de libertad. Y ese esclavo era libre. Ese esclavo era libre. No se debía a ningún señor, a no ser que él voluntariamente dijera, no, gracias, yo quiero ser, y te devuelvo esa carta, yo quiero ser tu esclavo, tu siervo. Y esta es la redención que Cristo hizo por nosotros. Y esta palabra lutró tiene que ver con el precio que Cristo pagó por ti y te hizo libre. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Tenemos redención, dice ahí el versículo 14, por su sangre. El precio que se tuvo que pagar por tu libertad, por mi libertad, fue que el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, dejara eso, dejara su lugar, lo desestimara, se hiciera uno como nosotros, viviera entre nosotros, padeciera las mismas cosas pero sin pecado y diera su vida en la cruz. Pero no solo que diera su vida en la cruz, sino que derramara su sangre y su sangre fuera rociada figurativamente delante del altar de Dios, cubriendo el pecado. No ese cubrir, pasar por arriba, sino cubrir, cumpliendo la demanda, que la paga del pecado, muerte. La demanda de que la paga del pecado es muerte. Esa era la demanda, ese era el precio que había que pagar. Cristo lo pagó. Y derramó su sangre. Esa sangre que Juan, cuando estaba bautizando, Juan el Bautista, cuando viene Jesús, dice de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Quita el pecado de cada uno de nosotros. ¿Y qué hace con ese pecado? ¿Se lo guarda en el bolsillo? ¿Qué hace con el pecado?
Exacto. ¿No? Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19 dice justamente eso. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad de tu pueblo, que quita el pecado, que lo echa al fondo del mar y que no hace más memoria de él? ¿Qué Dios como tú? Quita el pecado, quita la esclavitud, quita las cadenas, me traslada a un reino de luz, me traslada al reino de su Hijo amado, me hace su siervo, me da libertad, me da perdón, quita la ira que había de Dios de sobre mí. Hay perdón. ¿Qué Dios como tú? No hay otro. No hay nadie que pueda hacer lo que Dios ha hecho. Y ese pasaje dice, y nunca más te acuerdas del pecado. No está hablando de que Dios no pueda recordar o que Dios tenga amnesia. Lo que está diciendo es, Cristo ya pagó por ese pecado, yo elijo no hacer memoria. Y Cristo, Dios nunca, nunca va a venir a decirte, José, mira que mi hijo murió por ti. No lo va a venir a hacer recriminándotelo. Lo que sí puede hacer es como hizo con el pueblo de Israel, cuando el pueblo estaba mal, cuando el pueblo estaba en pecado, cuando el pueblo estaba rebelde en contra de Dios, cuando murmuraban, cuando iban en el desierto, Dios le decía, acuérdate de dónde te saqué. No le estaba recriminando, pero miren que yo los hice libres de Egipto. No le estaba diciendo eso. Recuerden de dónde los saqué. Recuerden, recordemos, iglesia, de dónde Cristo nos sacó. Recuerda cada pecado que Dios te ha perdonado. Mejor dicho, ni recuerde porque ya Cristo ya te lo perdonó, así que ni lo traigas a la memoria. Mejor así. Pero cuando podemos mirar atrás, podemos recordar esa canción de Santiago Benavides. Tú nos has traído hasta aquí. Podemos mirar hacia atrás y podemos recordar o simplemente darnos un pantallazo en nuestra cabeza de lo que dice Efesios, de que yo estaba muerto y que yo era como el mundo y que andaba en el mundo y era uno más y hacía las cosas que se hacen en el mundo, pero Cristo de libertad. Y eso trae gozo, trae alegría. ¿Qué Dios como tú? Esa acción de perdonar tiene que ver con renunciar a algo o privarse de ello. Cuando Dios decide perdonarnos, en cierto sentido, lo que Dios está haciendo es privarse de hacer uso de su ira, de su justicia. Dios decide perdonarte. Cada pecado que cometemos va a la libretita y dice, saldado. No hay culpa. Cristo ya pagó por ti. Entonces, 4 palabritas que pueden dar para mucho más. Pero estas 4 palabras son 4 fundamentos o 4 pilares que el apóstol Pablo deja a esta iglesia en Colosa. Hemos sido librados porque había una esclavitud en nosotros, un poder de las tinieblas sobre nuestra vida. Hemos sido trasladados, hemos sido puestos en una nueva ciudadanía, esa ciudadanía celestial. Hemos recibido redención y hay perdón de pecado. Y termino leyéndoles Hebreos capítulo 10, versículo 19.
hasta el 25 dice así: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, manteniendo firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto. Y el desafío que el apóstol Pablo nos deja es que podamos estar acercándonos delante de Dios, pensando en Dios, recibiendo ese sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor. Es un don, es un regalo. Pero un regalo yo puedo rechazarlo. Así que si hoy estás escuchando que Dios está llamando, que Dios está golpeando, no endurezca tu corazón, recibe ese regalo que Dios tiene para ti. Esa libertad, esa redención, ese perdón de pecado, esa nueva ciudadanía. Estimulémonos a las buenas obras. Estimulémonos a crecer, a caminar con Cristo. Y nunca perdamos de vista esta obediencia que Dios demanda de nosotros, sabiendo que aquel día se acerca. Puede ser hoy, puede ser mañana, no sé. Pero Cristo viene pronto. Y creo que ya dejamos todo listo como para pensar justo en la mesa del Señor. Nuestro Dios y Padre, gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, nos habla, nos enseña, nos transforma. Y pensar en estas 4 cosas, Señor, nos hacen postrar nuestro corazón, doblarnos de rodillas, Señor, delante de ti y decirte gracias. No lo merezco. Gracias. Gracias porque me amaste, gracias porque diste a tu Hijo por mí. Gracias porque ocupaste mi lugar en la cruz. Y gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, porque es eficaz. Gracias porque tú la dejaste, Señor, inspirada, la dejaste escrita para nosotros, Señor, para que nosotros entendamos, comprendamos, Señor, para que seamos instruidos por ella. Porque tú deseas, Señor, que nosotros vivamos en esa obediencia a ti. Señor, aquí estamos. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Muy linda la palabra. La verdad que es un desafío para nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor. Y si aquí hay alguno que aún no aceptó a Cristo en su corazón como su único Salvador, hoy es el día aceptable de poder hacer parte de este pueblo de Dios, de poder hacer parte